Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos una energía increíble a la mesa Totalmente. porque vamos a sumergirnos en uno de los textos más influyentes y hay que decirlo también más provocadores de la filosofía política contemporánea. Sin duda. Se trata de extractos de la obra Anarquía, Estado y Utopía del filósofo Robert Nozick. Nuestra misión en esta inmersión profunda hoy es explorar una pregunta verdaderamente radical. De esas que incomodan un poco. Exacto, de esas dudas que sacuden los cimientos de cómo entendemos la sociedad en la que vivimos. La pregunta es, si no existiera el Estado, ¿tendríamos que inventarlo? Es un punto de partida fenomenal, fíjate. La misión que tenemos hoy para quienes nos escuchan es desglosar un argumento muy particular y de una elegancia arquitectónica sorprendente. Ajá. El autor intenta demostrar cómo un estado mínimo podría surgir de manera completamente natural, partiendo desde un estado de anarquía absoluta. Y sin que nadie lo planee. Exactamente, sin que nadie lo planee deliberadamente y sobre todo sin violar los derechos fundamentales de ningún individuo en el proceso. Que eso es lo más difícil de imaginar. Claro, es un ejercicio puramente analítico para desmenuzar ideas políticas libertarias muy, muy fuertes. Y aquí hago una pausa para aclarar algo vital para nuestra audiencia. No vamos a tomar partido por estas ideas, por supuesto. No para nada. Nuestra labor será simplemente observar la estructura de este pensamiento y ver hasta dónde nos lleva. Reportar lo que dice el texto. Así es, y para quienes nos sintonizan hoy, quiero darles una garantía desde ya. No hace falta tener un doctorado en filosofía para disfrutar de esta exploración. 0 doctorados requeridos. Vamos a bajar estos conceptos tan abstractos al terreno de lo cotidiano, paso a paso. Así que, vamos a desempacar esto. El texto nos remonta primero al famoso estado de naturaleza. ¿De John Locke? Exacto, el propuesto por el pensador John Locke. Imaginemos por un momento una situación de perfecta libertad. No hay gobiernos, no hay constituciones, ni leyes escritas, ni policías patrullando. Suena idílico al principio. Suena a una utopía de libertad total. Pero la obra señala rápidamente que vivir así trae consigo inconvenientes bastante graves en la práctica. Y esos inconvenientes nacen de una falla fundamental en nuestra propia psicología, a la hora de resolver conflictos. La teoría plantea que los seres humanos son pésimos jueces en sus propias causas. Pésimos. Imaginemos un conflicto vecinal simple en ese estado de naturaleza. Cuando alguien sufre un daño, la tendencia natural dictada por la biología y la emoción es sobreestimar la magnitud de esa ofensa. Claro, nos gana el coraje. Totalmente. La pasión, el orgullo herido y el sentido de injusticia llevan a la víctima a castigar al ofensor de una forma que casi siempre será completamente desproporcionada. A ver si entiendo la dinámica. Digamos que alguien me roba una cesta de manzanas de mi huerto. Una simple cesta. Sí, unas cuantas manzanas. Y yo, llevada por la furia de ver mi trabajo robado, decido que el castigo justo es ir y quemar el granero de mi vecino. En represalia. Que es una locura. Pero claro, en mi cabeza ofendida tiene sentido. Pero ese vecino va a sentir que mi castigo fue un exceso total por unas simples manzanas. Ese es el núcleo del problema. Ese vecino ahora se siente la víctima de una injusticia aún mayor. ¿Y con razón? Entonces buscará vengarse de la venganza, quizá destruyendo toda tu cosecha. Lo que se crea es un ciclo interminable de represalias. Es una espiral de violencia donde nadie, por más pacífico que intente ser, puede sentirse seguro. Es insostenible. Es un caos inmanejable y ruinoso. Y ante esto, el texto plantea que los individuos buscarán una solución desesperadamente. Lógico. Y la gran tesis aquí es que esa solución no será sentarse a firmar un gran contrato social idealista, sino acudir a algo mucho más pragmático, que es el mercado. El mercado. Sí. La gente empezaría a formar asociaciones de protección mutua. Básicamente, en lugar de no dormir por estar haciendo guardia en la noche con un palo en la mano, la gente empieza a delegar. Es la división del trabajo aplicada a la seguridad personal. Exactamente. Alguien se da cuenta de que es más rentable pagarle a un grupo de personas fuertes y organizadas para que vigilen y resuelvan las disputas. Muy similar a como hoy en día se contrata un seguro de auto o una empresa de seguridad privada. Tal cual. Diferentes agencias ofrecerían distintos paquetes de protección con diferentes precios. Pero aquí me surge una duda logística gigante leyendo esto. A ver.
Si hay varias agencias de protección operando en la misma ciudad o en la misma zona, inevitablemente van a chocar. ¿Van a tener conflictos de interés? Claro, ¿qué pasa si un cliente de la agencia A tiene un pleito con un cliente de la agencia B y ambas agencias están armadas y las dos creen que su respectivo cliente tiene la razón? Esa es la pregunta del millón. Y la obra describe que ese escenario de agencias compitiendo nos lleva irremediablemente a lo que en economía se conoce como un monopolio natural. Ajá, un monopolio. Porque el valor de la protección que compras es relativo al poder de la agencia que te protege. Si tu agencia siempre pierde las peleas con otras agencias, pues no sirve de nada. Te cambias de agencia. Exacto. Por lo tanto, las agencias terminarían en conflictos abiertos hasta que una sola domine el área por la fuerza. O bien, y esto es mucho más probable, por pura eficiencia comercial para evitar guerras ruinosas. Claro, a nadie le conviene una guerra. Formarían un sistema unificado, una especie de red interconectada para resolver sus disputas pacíficamente. Se ponen de acuerdo. De una u otra forma, se llega a lo que el autor bautiza como una asociación de protección dominante. O ya terminarían actuando casi como las grandes compañías de telecomunicaciones de hoy en día. Se dividen el territorio o se fusionan en un monopolio gigante que al final deja a la gente de esa zona sin mucha alternativa. Constituyente. No hubo votaciones. Nadie redactó una carta magna, ni hubo un acuerdo explícito donde las masas decidieron crear un gobierno. Surge única y exclusivamente a través de procesos de lo que se denomina la mano invisible. La famosa mano invisible. El texto utiliza ejemplos paralelos brillantes para ilustrar cómo el orden complejo puede surgir del caos sin planificación. Pensemos, por ejemplo, en el surgimiento del dinero. Claro, el dinero no se inventó en una cumbre global de líderes mundiales. Para nada. De años de trueque frustrante, las personas empezaron a converger orgánicamente en el bien que era más fácil de intercambiar, Y que no se echaba a perder. como el oro o la plata. Todos actuaban por su propio interés egoísta de facilitar sus compras y ¡boom!, apareció el sistema monetario. Y el otro ejemplo que utiliza la obra es la evolución biológica. Ajá, La naturaleza crea patrones increíblemente complejos y funcionales como el ojo humano o el sistema inmunológico sin necesidad de un diseñador consciente. sí. No hay un plano arquitectónico. Simplemente sucede. De la misma manera, argumenta el texto, este protoestado surge orgánicamente de las microdecisiones individuales, comerciales e interesadas de miles de personas que solo buscaban proteger su propia granja o su propio huerto. Qué interesante perspectiva. ¿Astro hasta allí? Ok, ahora, una vez que tenemos esta asociación de protección dominante, el texto nos obliga a hacer una distinción moral muy, muy fina entre dos fases de este sistema: el estado ultramínimo y el estado mínimo. Sí. Y aquí es donde se pone un poco técnico. Y aquí es donde la filosofía se pone intensa de verdad. A ver, la diferencia radica en a quién protegen, ¿verdad? Exactamente. El estado ultramínimo tiene el monopolio absoluto del uso de la fuerza en un territorio. Pero, y este es un pero gigante, protege única y exclusivamente a los clientes que pagan por sus servicios mensuales. Literalmente como una suscripción. Si alguien no tiene dinero para comprar la póliza de protección y lo asaltan en la calle, la agencia simplemente mira para otro lado. Queda a su suerte. Y eso choca fuertemente con nuestra concepción moderna de justicia. No podemos tolerar eso. Por eso el siguiente paso lógico en la teoría es el estado mínimo, a menudo llamado estado gendarme. Que es un poco más amplio. Este da un paso más allá y asume la responsabilidad de proteger a todas las personas dentro de sus fronteras, incluso a aquellas que no pueden permitirse pagar la tarifa de protección. Pero ¿cómo se paga eso? Para lograr esto en un entorno de mercado tiene que utilizar un mecanismo redistributivo. Ah, como un sistema de cupones o vouchers. Usa los impuestos o, en este caso, las cuotas de los que sí pueden pagar para financiar la protección de los que no tienen recursos. Así es. Pero espera, esto me hace mucho ruido a nivel analítico. Si toda esta teoría libertaria que estamos desglosando parte de la premisa de que los derechos de propiedad son sagrados y que nadie te puede obligar a dar tus recursos, Sí. ¿cómo justifica el autor obligar a los clientes ricos a pagar por la protección de sus vecinos pobres? ¿No es eso una violación directa de los derechos individuales que tanto defienden? Esa es la contradicción aparente que el libro intenta resolver con muchísima destreza, fíjate. Y para entender cómo lo hace, tenemos que sumergirnos en el porqué moral de la teoría. A ver, explícame eso.
Para que este estado mínimo sea legítimo sin violar derechos, el texto tiene que rechazar de plano una de las doctrinas éticas más populares hoy en día, que es el utilitarismo. El utilitarismo, que es esa filosofía que sugiere que la acción correcta es siempre la que genera la mayor felicidad o el mayor bienestar para el mayor número de personas. Exacto. Es un cálculo puramente matemático de felicidad contra sufrimiento. El famoso cálculo de que el fin justifica los medios. Si sacrificar a uno salva a 1000, el utilitarismo dice, adelante, es lo correcto. Y la obra pone un ejemplo extremo justamente para destruir esa idea. ¿Cuál es el ejemplo? Bajo una lógica utilitarista estricta, sería moralmente aceptable que las autoridades arresten y condenen a muerte a una persona que saben que es completamente inocente, si con ello logran calmar a una turba enfurecida que de otro modo quemaría toda una ciudad causando miles de muertos. Wow, es fuerte. Pero la matemática cierra. Una vida perdida frente a miles salvadas. La matemática cierra, pero el marco filosófico de este texto rechaza esa idea por completo, tachándola de inmoral mediante el concepto central de las restricciones indirectas. Espera, restricciones indirectas suena a jerga legal bastante opaca. ¿A qué se refiere exactamente el texto con eso en la práctica? Porque si salvar la ciudad no es la prioridad moral, entonces, ¿qué es? Se refiere a que los derechos de las personas actúan como muros infranqueables que limitan las acciones de los demás sin importar el objetivo final. Ni siquiera para salvar la ciudad. Ni siquiera. Para fundamentar esto, la obra se apoya en una idea muy antigua de Immanuel Kant. La premisa es que los seres humanos deben ser tratados siempre como fines en sí mismos y nunca simplemente como medios o herramientas para que otros alcancen sus objetivos. Por muy nobles que parezcan esos objetivos. El error del utilitarismo, argumenta el libro, es creer que existe una entidad gigante llamada sociedad que sufre o se beneficia. Ah, ya ve por dónde va. O sea, el argumento es que la sociedad es solo una abstracción, es solo una palabra. La sociedad no tiene un cerebro que sienta dolor o felicidad. Exacto. Los únicos que experimentan el dolor, la pérdida o la alegría son los individuos concretos que la forman. Ese es un punto analítico profundísimo en esta obra. Hablar de un bien social superior que justifica el sacrificio individual encubre una realidad biológica indiscutible. Solo existen personas individuales con vidas separadas y únicas. Claro, no hay una mente colmena. Si forzamos a un individuo inocente a sacrificarse para calmar a una turba, no estamos beneficiando a un superorganismo llamado sociedad. Simplemente estamos usando a una persona destrozando su única vida para beneficiar a otras personas. ¡Qué fuerte perspectiva! Al reconocer que cada individuo tiene una sola vida que vivir, la inviolabilidad se vuelve absoluta. Nadie puede ser usado como combustible para el bienestar ajeno. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esa inviolabilidad absoluta, esa idea de que somos intocables, nos lleva a una de las comparaciones más curiosas de todo este análisis. A ver. Si los humanos somos seres tan sagrados e inviolables, ¿en qué posición deja esto a los animales? Ah, sí, el tema de los animales. El texto plantea una paradoja fascinante que describe como utilitarismo para animales, kantismo para las personas. Es decir, como humanidad, aceptamos hacer esos cálculos fríos de costo-beneficio con la vida de los animales, pero aplicamos reglas de oro intocables para los humanos. Y el experimento mental que lanza el texto para explorar esta tensión no es apto para estómagos sensibles, debo advertir a la audiencia, pero es muy revelador. Adelante. Compara dos acciones. Por un lado, imaginemos a una persona comiendo un buen filete de carne de vaca simplemente por el placer del paladar, sabiendo perfectamente que el ser humano puede sobrevivir y estar sano con dietas basadas en plantas. Ok, algo muy común. Por otro lado, imaginemos a alguien practicando su swing de béisbol, pero en lugar de golpear pelotas sintéticas, utiliza un bate para aplastar la cabeza de una vaca viva, simplemente porque le da un placer físico y deportivo particular. Esa segunda imagen es bastante perturbadora, sí, pero entiendo perfectamente a dónde va la comparación. Es chocante a propósito. Ambas acciones implican sacrificar y causarle daño a un animal con un sistema nervioso complejo, única y exclusivamente para obtener un placer humano adicional y no esencial. Exacto, ya sea gastronómico o deportivo. Si la inmensa mayoría de la gente considera que la primera acción, la de la dieta,
es perfectamente normal y socialmente aceptable, ¿por qué la acción del bate de béisbol nos parece una brutalidad monstruosa digna de un psicópata? Esa es la paradoja que el autor quiere que enfrentemos. Obliga a cuestionar cuál es el estatus moral real de los seres sintientes y, por contraste directo, qué es exactamente lo que hace a los seres humanos tan especiales. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué característica oculta tenemos que nos otorga ese escudo protector de la inviolabilidad absoluta que a los animales les negamos sistemáticamente? Y para descubrir qué nos hace tan especiales, el autor no se va por respuestas religiosas o espirituales, sino que nos propone uno de los experimentos mentales más famosos y diría yo que más citados de la filosofía moderna, la máquina de experiencias. Así es. Es un escenario que hoy en día nos suena a ciencia ficción pura, estilo Matrix. Imaginemos un laboratorio de altísima tecnología. Ok, me lo imagino. Hay neuropsicólogos brillantes que han inventado una máquina con un tanque de fluido. Cualquier persona puede meterse ahí, conectarse mediante electrodos directamente al cerebro, y la máquina puede estimular las neuronas para simular a la perfección cualquier experiencia deseada, sin que el cerebro pueda distinguir qué es real y qué es falso. O sea, si alguien tiene el sueño frustrado de sentir la emoción de escribir la mejor novela del siglo, o de viajar por el espacio, o, no sé, de ganar la Copa del Mundo, Lo que sea. o vivir la historia de amor más épica imaginable, Los científicos la programan, te conectan y mientras flotas en ese tanque sin saber que estás flotando, vives una ilusión perfecta. sería una vida entera de placer ininterrumpido, éxito constante y felicidad absoluta, sin una sola gota de dolor, frustración o sufrimiento. Y aquí está la trampa que nos pone el texto a todos. Sabiendo de antemano que es una simulación, que es falso, te conectarías a esa máquina de por vida. Es una gran pregunta. Suena tentador, honestamente. Cero estrés, felicidad absoluta garantizada. Pero no sé, pensándolo bien, se sentiría falso, ¿no? Como si estuviera haciendo trampa en el videojuego de la vida. Esa vacilación que sientes es exactamente la respuesta universal. La inmensa mayoría de la gente, tras meditarlo un momento, rechaza la idea de conectarse de por vida. Preferimos la realidad con sus golpes. Y al diseccionar el porqué de ese rechazo generalizado, descubrimos qué es lo que realmente valoramos los seres humanos, desmontando de paso la idea utilitarista de que solo somos máquinas buscando placer y esquivando el dolor. El texto destaca 3 razones fundamentales por las cuales le decimos que no a la máquina. A ver, ¿cuáles son esas 3 razones? La primera es que queremos hacer las cosas realmente, no solo tener la experiencia psicológica o simulada de hacerlas. La acción genuina, el esfuerzo en el mundo físico, tiene un valor intrínseco para nosotros. Claro, no es lo mismo sentir que escalaste una montaña que haberla escalado de verdad. Exacto. La segunda razón es que queremos ser un cierto tipo de persona. Alguien que pasa su vida entera flotando en un tanque no es valiente frente al peligro, no es generoso con los demás, no es ingenioso resolviendo problemas. Es un ente pasivo. Es simplemente usando las palabras del propio autor, una burbuja indeterminada. No hay desarrollo del carácter sin enfrentar la fricción de la realidad. Y me imagino que la tercera tiene que ver con la conexión con el mundo exterior. Totalmente. Los humanos buscamos un contacto genuino con una realidad más profunda. Una realidad que no esté prefabricada o guionizada por un grupo de científicos. No queremos vivir en un decorado de cartón piedra por muy hermoso que sea el paisaje. Queremos lo auténtico. O sea que todo este ejercicio de la máquina de experiencias demuestra que la naturaleza humana es tremendamente compleja y exige construir significado, no solo acumular sensaciones placenteras. Ese es el punto brillante. No somos calculadoras de dopamina. Somos individuos buscando sentido y por eso somos fines en nosotros mismos, merecedores de esas restricciones morales estrictas que mencionabas antes. Y si conectamos esto con el panorama general, volvemos a la estructura de nuestro protoestado, a ese estado mínimo encargado de proteger estos derechos tan profundos. Y aquí surge otro problema filosófico que el texto aborda al explorar cómo debería funcionar la justicia. Es el problema del límite. ¿A qué se refiere con el límite? Si todo este sistema se basa en respetar la propiedad y a la persona, y en compensar económicamente los daños cuando esos límites se cruzan, ¿por qué un Estado prohíbe de tajo ciertos actos violentos en lugar de simplemente permitirlos con la condición obligatoria de que el agresor pague una compensación monetaria completa e inmediata después del hecho? Claro, tratando de entender la lógica fría de esto.
Pensemos en el ejemplo del brazo roto que menciona el libro. Ese es muy ilustrativo. Supongamos que romperse un brazo causa un nivel de dolor físico, pérdida de tiempo en el trabajo y costos médicos que, calculados de manera precisa y objetiva por un actuario experto, equivalen exactamente a $2,000. Ok, pongamos esa cifra. Si el sistema simplemente exigiera compensación perfecta, un millonario podría acercarse por la calle, romperle el brazo a un transeúnte cualquiera, por pura diversión, entregarle un cheque de $2,000 en el acto, y según la matemática estricta de la compensación, la víctima no estaría materialmente peor que antes. Se ha pagado el daño. Claro, las cuentas cuadran. Pero obviamente en el mundo real prohibimos rotundamente que la gente ande por ahí rompiendo brazos como si fuera un servicio de pago. ¿Por qué el Estado no permite esa transacción forzada si al final se paga? Por un concepto vital que el autor llama el argumento del miedo generalizado. ¿El miedo generalizado? Sí. Si viviéramos en una sociedad donde cruzar los límites físicos o la propiedad de alguien estuviera permitido siempre y cuando se tenga el dinero para pagar la tarifa del daño, el problema no radicaría solamente en el dolor puntual de las víctimas directas. Claro, no es solo el del brazo roto. El problema real, el daño masivo, es que toda la población viviría inmersa en un estado de paranoia constante. El simple conocimiento de que en cualquier esquina, alguien con suficiente dinero puede fracturarte un hueso, robarte el coche o invadir tu casa a cambio de una indemnización forzada crea un daño psicológico paralizante a nivel social. O sea que viviríamos mirando sobre el hombro todo el tiempo. Y ese miedo crónico, esa ansiedad de no saber cuándo te va a tocar, la sufren todas las personas de la sociedad. Todos sin excepción. Incluso aquellas que nunca llegan a ser víctimas directas de un ataque. Y ese miedo generalizado es un costo inmenso que jamás es compensado por el agresor que rompió el brazo. Por lo tanto, prohibir la acción desde un inicio es la única manera de evitar esa angustia colectiva. Es una deducción impecable. La prohibición absoluta está justificada para proteger la paz mental general. Tiene mucho sentido. Pero la obra profundiza aún más al diferenciar los tipos de intercambios que ocurren en la sociedad, catalogándolos en productivos e improductivos. Esto es clave para entender qué más debe prohibir este estado mínimo. A ver, dame un ejemplo de eso. Comprar un café en la esquina es un intercambio productivo clásico. El vendedor valora más tu dinero que el café, tú valoras más el café que tu dinero. Ambos hacen el intercambio voluntariamente y las vidas de ambos mejoran. Se ha creado valor. Ok, todos ganan. Pero a ver, ¿qué pasa entonces con pagarle a un mafioso o a un gángster de barrio que llega a tu negocio ofreciendo protección a cambio de una cuota mensual? Ese es el ejemplo perfecto. En la superficie parece un intercambio. Él obtiene mi dinero y yo obtengo la seguridad de que mis vitrinas seguirán intactas y no me van a romper el local. ¿Por qué la teoría trata eso de manera diferente si también es un intercambio? Porque esa es la definición exacta de un intercambio improductivo. La lógica para desmontar esto es demoledora. Si el chantajista o el gángster nunca hubiera existido, la víctima estaría igual de bien o incluso mucho mejor. Claro, porque no tendría que pagar nada. Exacto. El chantajista exige un pago por el simple hecho de abstenerse de causar un daño que él mismo ha inventado o ha amenazado con ejecutar. Vender la abstención de daño no crea absolutamente ningún valor real en el mundo. Es solo destrucción evitada. Es simplemente una forma de coerción, de usar a la otra persona como un medio de manera parasitaria. Por este motivo, cualquier sistema legítimo de protección como el estado mínimo que describe el texto está moralmente obligado a prohibir absolutamente estas extorsiones. No son comercio, son amenazas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si doy un paso atrás y miro todo lo que hemos desempacado hoy, para quienes nos escuchan, es como si el autor nos hubiera tendido una trampa lógica perfecta a lo largo del texto. Una trampa muy elegante. Empezamos imaginando a unos vecinos en el bosque peleando desproporcionadamente por unas manzanas robadas. De ahí vimos cómo el mercado natural los empuja a contratar agencias de seguridad para no matarse entre ellos. Sí. Esas agencias evolucionan orgánicamente por la necesidad de eficiencia hasta convertirse en un monopolio que termina mutando en un estado mínimo. ¿Así es? Pero, y este es el gran remate de todo esto, es un estado encadenado por la moral. Su única función y legitimidad es protegernos de la violencia, el robo y el fraude. No puede imponer bienestar ni usar a la gente como piezas de ajedrez en un tablero social. Porque somos inviolables. Exacto.
Porque como nos demostró la máquina de experiencias, somos seres complejos que buscan significado real. Y por tanto, somos inviolables. No somos herramientas para el cálculo de utilidad de nadie más. Qué buen resumen. Y la relevancia de haber analizado esta estructura, para alguien que busca aprender hoy, va mucho más allá de un simple ejercicio académico. Nos proporciona un lente intelectual sumamente afilado para evaluar y diseccionar el mundo que nos rodea. Totalmente aplicable hoy, en día. Cada vez que leemos las noticias, cuando vemos que se debate un nuevo impuesto o cuando una autoridad propone una nueva regulación intrusiva, este marco teórico nos invita a hacer una pausa y preguntar. A ser críticos. A preguntar, ¿esa norma dictada desde el poder está realmente protegiendo a alguien contra una agresión o un fraude? ¿O está cruzando el límite moral de la inviolabilidad utilizando a unos ciudadanos como simples recursos para el beneficio de otros? Es una herramienta analítica fantástica para mirar las estructuras de poder con una sana desconfianza filosófica. Es un lente que definitivamente desafía muchas de las cosas que damos por sentadas sobre cómo y hasta dónde debería gobernar un Estado. Te hace preguntarte constantemente dónde está la línea entre la protección legítima y la imposición injustificada. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una idea para reflexionar a nuestra audiencia. Algo que construye directamente sobre el esqueleto de estas fuentes que revisamos, pero que mira hacia el futuro de nuestra propia sociedad. Adelante con ese pensamiento. El texto nos mostró de forma muy elocuente cómo un estado mínimo surge orgánicamente impulsado por esa mano invisible para proteger un área geográfica física de los abusos. Se trata de proteger el cuerpo y la tierra. El territorio físico. Pero, ¿qué sucede hoy en pleno siglo XXI, cuando nuestra propiedad, nuestros contratos intelectuales y nuestras interacciones financieras más valiosas existen cada vez más en redes digitales descentralizadas globales y completamente ajenas a las fronteras geográficas? ¡Guau! Eso cambia todo el paradigma. Si la protección de nuestros activos y nuestros acuerdos ya no requiere el control monopólico de un territorio físico mediante la Fuerza Armada, es posible que el próximo paso en la implacable evolución de la mano invisible haga que el concepto mismo de un Estado atado a un mapa geográfico se vuelva totalmente obsoleto. ¡Qué perspectiva tan increíble para dejar la mente trabajando a toda máquina! Queda clarísimo que las preguntas fundamentales que plantea la filosofía política no están atrapadas en libros viejos acumulando polvo, sino que siguen evolucionando y mutando a la par de nuestra tecnología y nuestra manera de vivir en sociedad. Definitivamente. Ha sido un viaje fascinante, a través de conceptos densos pero que resultan ser piezas clave para entender el tablero de juego en el que todos estamos. A la audiencia, como siempre, la invitación constante es a que sigan cuestionando lo evidente, sigan buscando diferentes perspectivas y no dejen de explorar las ideas, por más radicales que sean, que dan forma a nuestro mundo. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.